Bienvenidos a The Deep Dive. Prepárense porque hoy nos vamos a sumergir en el mundo de las epilepsias relacionadas con el gen SSN1E. Exacto. Vamos a analizar un artículo de investigación reciente, un estudio que se centra en las mutaciones de este gen y cómo se relacionan con la gravedad de la epilepsia. Me fascinan estos misterios genéticos, pero antes de empezar a investigar a fondo, me gustaría comprender mejor los conceptos básicos. ¿Podrías explicarme qué es exactamente el gen SSN1A y por qué es tan importante en el cerebro? Por supuesto. El gen SNN1A contiene las instrucciones para crear una proteína. Esta proteína funciona como un canal de sodio en las células de nuestro cerebro. Un canal de sodio. Sí, imagínate estos canales como pequeñas puertas que se abren y se cierran. Permiten que el sodio entre y salga de las neuronas. Este movimiento de sodio es clave. Es esencial para que las células nerviosas se comuniquen entre sí. Entiendo. Entonces, si el gen SN1A está mutado, estas puertas no funcionan correctamente, ¿verdad? Exactamente. Una mutación en el gen SN1A puede afectar cómo estos canales de sodio se abren y cierran. Esto altera la comunicación entre las neuronas y puede causar un desequilibrio en la actividad eléctrica del cerebro, lo que puede desencadenar las convulsiones. El estudio menciona dos tipos de mutaciones, sin sentido y truncadoras. ¿Podrías explicar la diferencia entre estas mutaciones y cómo influyen en la gravedad de la epilepsia? Claro. Las mutaciones sin sentido son como pequeños errores en las instrucciones del gen. Cambian una sola letra del código genético. Esto puede afectar la función de la proteína del canal de sodio, pero no la destruye completamente. ¿Y qué hay de las mutaciones truncadoras? Las mutaciones truncadoras son más drásticas. Imagina que cortas un cable por la mitad. La señal se interrumpe por completo. Estas mutaciones detienen la producción de la proteína del canal de sodio antes de que se complete. Esto generalmente resulta en una pérdida total de su función. Tiene sentido. Entonces, las mutaciones truncadoras siempre causan el síndrome de Dravet. Ya sabes, la forma más grave de epilepsia. Esa es la lógica, ¿no? Pero aquí es donde este estudio se pone realmente interesante. Resulta que no todas las mutaciones truncadoras son iguales. Ah, no. No, no todas. La investigación descubrió que las mutaciones truncadoras que ocurren al principio o al final del gen SN1A tienen más probabilidades de causar HEVs plus POC, la forma más leve de epilepsia. Espera un momento. Eso es sorprendente. Pensé que las mutaciones truncadoras siempre significaban un caso grave. ¿Cómo es posible que una mutación truncadora cause una forma más leve de la enfermedad? Es una excelente pregunta. Los investigadores creen que podría haber mecanismos de respaldo en los extremos del gen SCN1A, mecanismos que pueden compensar parcialmente la pérdida de la proteína. Es como si el cuerpo tuviera un plan B para esos casos específicos. Fascinante. Entonces, la ubicación de la mutación en el gen SCN1A es clave para determinar la gravedad de la epilepsia. Precisamente. Y este estudio profundiza aún más en esa relación. Los investigadores analizaron dónde se agrupaban las mutaciones sin sentido dentro del gen y encontraron patrones muy reveladores. ¿En serio? Cuéntame más sobre esos patrones. ¿Qué descubrieron exactamente? Descubrieron que las mutaciones sin sentido tienden a agruparse alrededor de las áreas funcionales más importantes del gen, especialmente las que están involucradas en la formación del poro del canal y en la detección de voltaje. Interesante. ¿Y por qué es significativo que se agrupen en esas áreas? Bueno, esto sugiere que esas regiones del gen son particularmente sensibles a cualquier cambio. Piénsalo de esta manera. Si alteras una parte crucial de una máquina compleja, es más probable que cause un mal funcionamiento importante. Claro, eso tiene sentido. ¿Y qué pasa con la ubicación de las mutaciones en relación con la gravedad de la epilepsia? ¿Encontraron alguna correlación? Sí, y es fascinante. Observaron que cuanto más cerca estaba la mutación sin sentido del poro central del canal, más temprano era el inicio de las convulsiones. Y esto era así independientemente de si se trataba del síndrome de Dravet o GTS plus o TC. Entonces, la ubicación de la mutación no solo influye en el tipo de epilepsia, sino también en la edad a la que aparecen las primeras convulsiones. Exactamente. Esto nos da una idea más clara de cómo las diferentes mutaciones en el gen SN1A pueden afectar el desarrollo del cerebro y la aparición de la epilepsia. Todo esto es realmente intrigante. ¿Y cómo se traduce esta información en un beneficio para los médicos y los pacientes? ¿Cómo pueden utilizar estos hallazgos en la práctica clínica? Es una buena pregunta. Al comprender las asociaciones entre el tipo de mutación, su ubicación en el gen y la gravedad de la epilepsia, los médicos pueden predecir mejor el curso de la enfermedad en un paciente en particular. Es decir, pueden tener una idea más precisa de qué esperar en función de la mutación específica que tenga el paciente. Exactamente. Y esto les permite tomar decisiones más informadas sobre el tratamiento y las intervenciones tempranas. Por ejemplo, si un médico sabe que un paciente tiene una mutación que probablemente causará una forma grave de epilepsia, puede iniciar el tratamiento de forma más agresiva desde el principio. Eso tiene mucho sentido.
Detectar y tratar la epilepsia a tiempo puede marcar una gran diferencia en la calidad de vida del paciente. Sin duda. Y este estudio también destaca otro factor importante para el diagnóstico temprano del síndrome de Dravet, el estado epiléptico. El estado epiléptico. ¿Te refieres a una convulsión prolongada? Sí, exactamente. El estudio encontró que el estado epiléptico al inicio de la enfermedad era un indicador muy específico del síndrome de Dravet. ¿Qué tan específico? ¿Significa eso que si un niño con una mutación en el gen SCN1A presenta estado epiléptico como primera convulsión, es muy probable que tenga síndrome de Dravet? Exactamente. La especificidad fue del 95.2%, lo cual es bastante alto. Si un niño presenta estado epiléptico al inicio de la enfermedad, los médicos deberían considerar seriamente la posibilidad de un diagnóstico de síndrome de Dravet. Es una información valiosa para los médicos. Les permite identificar y tratar el síndrome de Dravet de forma temprana, lo que puede mejorar significativamente el pronóstico del paciente. Totalmente. Y esto nos lleva a una reflexión importante. ¿Podría haber otros factores, además del propio gen SNNA, que influyan en la gravedad de la epilepsia? Esa es una pregunta muy interesante. Imagino que la genética humana es compleja y que un solo gen no puede explicar todos los matices de una enfermedad. Tienes razón. De hecho, estudios recientes están explorando la posibilidad de que otros genes, llamados genes modificadores, puedan influir en la expresión del gen SN1A y, por lo tanto, en la gravedad de la epilepsia. Eso abre un nuevo abanico de posibilidades. Sin duda, el estudio de los genes modificadores podría ayudarnos a comprender por qué algunos pacientes con la misma mutación en el gen SN1A presentan diferentes niveles de gravedad en la epilepsia. Esto es realmente fascinante. Me encantaría profundizar en el tema de los genes modificadores, pero creo que nuestro tiempo se está agotando. Tienes razón. Pero antes de concluir esta primera parte de nuestra inmersión, me gustaría destacar la importancia de seguir investigando las epilepsias relacionadas con el gen SN1A. Completamente de acuerdo. Cada nuevo descubrimiento nos acerca un paso más a la comprensión de esta enfermedad y al desarrollo de tratamientos más efectivos y personalizados. Exacto. Y hablando de tratamientos, en la próxima parte de nuestro Deep Dive, exploraremos las diferentes opciones terapéuticas disponibles para las epilepsias relacionadas con el gen SNN1A y cómo la información genética puede guiar las decisiones de tratamiento. No puedo esperar a seguir explorando este tema tan importante. Y a nuestros oyentes, gracias por acompañarnos en esta fascinante inmersión. No se pierdan la próxima parte, donde continuaremos desvelando los misterios del gen SCN1A y su impacto en la epilepsia. Nos vemos en la próxima entrega. Hasta pronto. Si retomamos nuestra conversación sobre las epilepsias relacionadas con el gen SN1A, este estudio en particular analizó una gran cantidad de datos de pacientes. Una gran cantidad. ¿A cuántos pacientes te refieres? A más de 1,000 individuos. Para ser exactos, 1,018. Es un conjunto de datos considerable. Imagino que con tanta información pudieron observar patrones y tendencias que no serían evidentes en estudios más pequeños. Exactamente. Gracias a este amplio tamaño de la muestra, pudieron confirmar, por ejemplo, que el síndrome Dravet tiene una edad de inicio de las convulsiones significativamente más temprana que la HEFS Plus. ¿Cuál fue la diferencia? ¿A qué edad aparecen las primeras convulsiones en cada caso? La edad promedio de inicio de las convulsiones en el síndrome de Dravet fue de 5.3 meses, mientras que en la HEFS Plus fue de 12 meses, es decir, más del doble. Es una diferencia notable. Y tiene sentido considerando que el síndrome de Dravet es una forma más grave de epilepsia. Por supuesto. Además de la edad de inicio, el estudio también analizó varias puntuaciones de variantes in silico, como las puntuaciones CADA-REBEL y la puntuación genética SCN1Y. ¿Y qué son exactamente esas puntuaciones? Suenan bastante complejas. Son herramientas que utilizan algoritmos informáticos para predecir la probabilidad de que una variante genética sea patógena o benigna. En otras palabras, ayudan a determinar si una mutación en particular es probable que cause una enfermedad. Entiendo. Entonces, si la puntuación es alta, ¿es más probable que la mutación sea la causante de la enfermedad? Correcto. Lo que encontraron fue que todas estas puntuaciones eran significativamente más altas en el síndrome de Dravet en comparación con la HEFS Plus Quays. Eso sugiere que las mutaciones que causan el síndrome de Dravet tienden a ser más perjudiciales que las que causan HEFS plus Quays. Esa es una interpretación razonable, y esto refuerza la idea de que la gravedad de la epilepsia relacionada con el SNMA está relacionada con la naturaleza de la propia mutación. Entonces, si un médico ve a un paciente con una variante SN1 que tiene una puntuación CAD alta, por ejemplo,
podría ser más probable que sospeche de síndrome de Dravet. Exactamente. Y eso podría llevar a un diagnóstico más rápido y a un tratamiento más específico. Todo esto parece apuntar a que la ubicación y el tipo de mutación en el gen SN1A son cruciales para determinar la gravedad de la epilepsia. Sí, y el estudio también encontró algunos resultados interesantes con respecto a las variantes truncadoras que normalmente se asocian con síndrome de Dravet severo. ¿Te refieres a la excepción que mencionaste antes, donde algunas variantes truncadoras se asociaron con GS+Q? Exactamente. Se observó que las variantes truncadoras ubicadas al principio o al final del gen SN1A eran más propensas a causar GPs plus que síndrome de Dravet. Es curioso cómo incluso dentro de una categoría de mutaciones que generalmente se consideran graves, todavía puede haber variación en la gravedad de la enfermedad. Es un recordatorio de que la genética es compleja y que todavía hay mucho que no entendemos completamente. Hablando de complejidad, el estudio analizó la posibilidad de que otros genes además del SN1A influyan en la gravedad de la epilepsia. Sí, mencionan que estudios recientes han identificado genes modificadores que podrían desempeñar un papel. ¿Y qué son exactamente los genes modificadores? Son genes que pueden influir en la expresión o la función de otros genes. En el contexto de la epilepsia relacionada con el SN1A, estos genes modificadores podrían modular la gravedad de la enfermedad incluso en individuos con la misma mutación SN1A. Entonces, dos personas con la misma mutación en el SN1A podrían tener diferentes niveles de gravedad de la epilepsia debido a la influencia de estos genes modificadores. Exactamente. Esta es un área de investigación en curso y se necesitan más estudios para comprender completamente el papel de los genes modificadores en las epilepsias relacionadas con el SN1A. Es fascinante pensar que incluso en una enfermedad genética aparentemente monogénica, como la causada por mutaciones en el SN1A, todavía hay otros factores genéticos en juego que pueden influir en la presentación clínica. Sin duda, la genética es una red intrincada y estamos empezando a desentrañar sus complejidades. Y a medida que aprendemos más sobre la genética de la epilepsia, nos acercamos a la posibilidad de desarrollar tratamientos más personalizados y efectivos. Totalmente. Este estudio en particular ha proporcionado información valiosa sobre las asociaciones entre genotipo y fenotipo en las epilepsias relacionadas con el SN1A. Y estos hallazgos tienen implicaciones importantes para el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento. Estoy de acuerdo. Este ha sido un análisis profundo, realmente revelador, y me ha dado mucho en qué pensar. ¿Hay algo más que quieras destacar sobre los hallazgos del estudio? Sí, creo que es importante volver a mencionar la importancia del estado epiléptico como un indicador temprano del síndrome de Dravet. El estudio encontró que el estado epiléptico al inicio de la enfermedad era un predictor muy específico del síndrome de Dravet. Es cierto, hablamos de eso antes, pero vale la pena recalcarlo. El estudio encontró una especificidad de 95%, lo que significa que si un niño con una variante en el SN1A presenta estado epiléptico como primera convulsión, es muy probable que tenga síndrome de Dravet. Exactamente. Es una información vital para los médicos ya que les permite hacer un diagnóstico temprano y tomar decisiones de tratamiento más informadas. El tratamiento del síndrome de Dravet a menudo difiere del tratamiento de otras epilepsias relacionadas con el SN1A, por lo que la identificación temprana es crucial. Entonces, este estudio realmente ha proporcionado una gran cantidad de información útil para la comunidad médica. Sin duda, ha arrojado luz sobre las complejas relaciones entre el genotipo y el fenotipo en las epilepsias relacionadas con el SN1A. Y estos hallazgos tendrán un impacto significativo en la atención al paciente. Estoy totalmente de acuerdo y creo que es importante destacar que este es solo un estudio en un campo que está en constante evolución. Tienes razón. Se están realizando muchas investigaciones sobre las epilepsias relacionadas con el SN1A y estoy seguro de que veremos más descubrimientos emocionantes en el futuro. De hecho, ya hay estudios que se están centrando en esos genes modificadores que mencionamos antes. Están tratando de identificar cuáles son exactamente esos genes y cómo interactúan con el SN1A. Y eso suena prometedor. ¿Crees que en el futuro podremos predecir con mayor precisión la gravedad de la epilepsia en función de la mutación del SN1A y de la presencia o ausencia de estos genes modificadores? Esa es la meta. Si logramos identificar y comprender el papel de estos genes modificadores, podríamos desarrollar tratamientos aún más personalizados y efectivos. Incluso podríamos llegar a desarrollar terapias génicas que corrijan la mutación del SN1A o que compensen su efecto. Eso sería un gran avance. Imagina poder curar la epilepsia relacionada con el SN1A. Sería un cambio radical para los pacientes y sus familias. Pero aunque todavía queda mucho por investigar, este estudio nos acerca un paso más a ese futuro. Tienes razón. Este estudio es una pieza fundamental en el rompecabezas de la epilepsia relacionada con el SN1A. Exacto.
Y con cada nueva pieza que encontramos nos acercamos a completar el cuadro completo de esta compleja enfermedad. Es realmente increíble cómo la investigación genética está abriendo nuevas posibilidades para el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades como la epilepsia. Sin duda. Y en el caso de las epilepsias relacionadas con el SCN1A, esta información genética es especialmente valiosa para guiar las decisiones de tratamiento. ¿Puedes contarnos un poco más sobre eso? ¿Cómo influye la información genética en el tratamiento de estas epilepsias? Bueno, como hemos visto, diferentes mutaciones en el SN1A pueden dar lugar a diferentes tipos de epilepsia y a distintos niveles de gravedad. Esta información es crucial para elegir el tratamiento más adecuado para cada paciente. Tiene sentido. No todos los pacientes con epilepsia relacionada con el SCN1A van a responder de la misma manera a un mismo tratamiento. Exactamente. Por ejemplo, algunos medicamentos antiepilépticos pueden ser muy efectivos para controlar las convulsiones en pacientes con HES+, pero pueden ser menos efectivos o incluso perjudiciales para pacientes con síndrome de Dravet. Ya veo. Entonces, conocer la mutación específica de un paciente puede ayudar a los médicos a elegir el medicamento antiepiléptico más adecuado y a evitar posibles efectos secundarios. Así es. Además, la información genética también puede ser útil para determinar la dosis óptima de un medicamento. Algunos pacientes con ciertas mutaciones pueden necesitar dosis más altas o más bajas de un medicamento para lograr un buen control de las convulsiones. Es sorprendente cómo la genética está personalizando el tratamiento de la epilepsia. Sí, y esto es solo el comienzo. A medida que la investigación avanza, es probable que veamos aún más aplicaciones de la genética en el tratamiento de la epilepsia. Me pregunto, ¿crees que algún día será posible curar la epilepsia relacionada con el SN1A? Quizás a través de la terapia génica. Es una pregunta interesante. La terapia génica es un campo en rápido desarrollo y ya se están realizando ensayos clínicos para algunas enfermedades genéticas. Si bien todavía es temprano para decirlo con certeza, la terapia génica podría ser una opción prometedora para el tratamiento de la epilepsia relacionada con el SCN1A en el futuro. Sería un avance increíble. Poder corregir la mutación del SCN1A o compensar su efecto a nivel genético sería un cambio radical para los pacientes. Sin duda. Y aunque la cura a través de la terapia génica aún puede estar a algunos años de distancia, los avances que estamos viendo en la investigación genética nos dan motivos para ser optimistas. Estoy de acuerdo. Este estudio que hemos analizado hoy es un claro ejemplo de cómo la investigación genética está allanando el camino hacia mejores diagnósticos, tratamientos y, con suerte, una cura para la epilepsia relacionada con el SN1A. Así es. Y es importante destacar que este es solo uno de los muchos estudios que se están llevando a cabo en todo el mundo. La comunidad científica está trabajando arduamente para desentrañar los misterios de la epilepsia y encontrar nuevas formas de ayudar a los pacientes. Es inspirador ver cómo la ciencia está marcando la diferencia en la vida de las personas. Y a nuestros oyentes les recordamos que mantenerse informados sobre los últimos avances en la investigación es fundamental. Pueden encontrar más información sobre la epilepsia y la investigación genética en sitios web confiables como el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares, NINSS y la Fundación de la Epilepsia. Excelente consejo. Y recuerden que el conocimiento es poder. Cuanto más sepamos sobre la epilepsia, mejor equipados estaremos para enfrentarla. Bueno, ha sido una inmersión profunda, fascinante y llena de información valiosa. Gracias por compartir tu experiencia con nosotros. El placer ha sido mío. Siempre es un gusto poder hablar sobre este tema tan importante. Y a nuestros oyentes, gracias por acompañarnos en este viaje al mundo de la genética y la epilepsia. Esperamos que hayan disfrutado de esta inmersión profunda y que sigan explorando el fascinante mundo de la ciencia. Hasta la próxima.